Salta vota 2025, las urnas hablaron y sorpresa para el oficialismo. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? ¿Qué análisis se hará puertas adentro del Granbur? Estamos acá con Pedro Butazzoni, analista político muy reconocido en la provincia y también titular de la consultora Droid. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo andás, Pablo? ¿Todo bien? Bien, Un bien. placer Nelson saludar. soy yo, Pablo Nelson, es... perdón, Nelson. Me quedé con Pablo. ¿no? Sí, Nelson, Pablito. ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué análisis hacemos de esto? No, bueno, a ver, si lo miramos en términos de capital, que es el lugar donde hay más electores en la provincia y que tiene Sí. más peso simbólico también en el escenario político, bueno, es una victoria totalmente contundente, hay que decirlo, de La Libertad Avanza y derrota al gobierno y un escenario polarizado, ¿no? Que hace mucho que en Salta no se veía. Teníamos mucha fragmentación de la oferta Sí. política y terminaban entrando como diputados de diferentes sectores, ¿no? O concejales de diferentes sectores. Hoy, por primera vez después de mucho tiempo, volvemos a tener dos espacios políticos bien marcados, ¿no? El oficialismo con Gustavo Sáenz y Emiliano Granada a la cabeza y La Libertad Avanza como la principal oposición, ¿no? Bien. Después de eso, no hay nada. Bien, ahora, para los que recién se prenden y no vieron nada durante el día, 21 a 22 hay que decirle que La Libertad Avanza consiguió el 35% de los votos, metió al senador por capital, metió 6 diputados de los 10 que estaban en juego en la capital. Vos decías, dos espacios políticos con Sáenz y Durán de un lado y del otro La Libertad Avanza. ¿Con Emilio Orozco a la cabeza? Sí, ¿O quién? con Emilio Orozco me parece que sin duda, por supuesto con Carlos Zapata, con Alfredo Olmedo, con Sí. Roque Cornejo. Pero ella como Pero que me parece que ella es la cara visible, es la ¿no? cara visible, se puso la campaña al hombro en Capital, estuvo en gran parte de los actos y recorrida que hizo el espacio, y yo creo que es una de las grandes, sin ser candidata, una de las grandes victoriosas de esta campaña, y que la deja muy bien parada de cara a la elección nacional de octubre, ¿no? Donde Bien. entiendo ella quiere jugar algún rol. ¿Crees que con esto y ella con estos guarismos va a ir a la Casa Rosada y decir, mira, tengo senador, gané, soy la candidata en primer término al Senado? Y bueno, tiene la carta, ¿no? Sí. El resultado me parece que marca mucho. Ella ahora puede ir y decirle, miren, nosotros con los puros y duros, con los que no son conocidos, con los Sí. que están desde la primera hora, ganamos en Salta Capital e hicieron una buena elección en gran parte de la provincia. Yo creo que hoy tiene una carta para ir a sentarse a la Rosada y decir, bueno, con esto podemos pelear la candidatura a senadora nacional. Yo creo que no es una película cerrada esa, Sí. pero sí tienen un plus, ¿no? Ahora, ¿cuál fue la diferencia? ¿Qué lo hizo ganar a La Libertad Avanza? ¿Por qué? Porque decíamos, che, no tiene candidatos muy conocidos. Roque Cornejo, bueno, era diputado, qué sé yo, hay veces tenía discursos fuertes dentro de la Cámara, pero el candidato a diputado provincial, Claudio Cancino, un desconocido total. Pablo López, dentro de todo, también es otro que alza la voz dentro del Consejo, pero el resto no lo conoce nadie. ¿Cómo hacemos para atar esos cabos? Candidato desconocido con el sello y un león bajo el brazo y la motosierra bajo del otro. No, totalmente, ¿no? Me parece que gran parte del electorado fue a votar al sello de La Libertad Avanza y de los candidatos de Milei, ¿no? Y en ese sentido ellos tuvieron una estrategia acertada de decir durante toda la campaña somos los candidatos de Milei y bajar el discurso nacional al discurso provincial, ¿no? Como somos los candidatos de Milei, Sí. en Salta vamos a pasar la motosierra, en Salta vamos a privatizar empresas públicas, vamos a vender bien el Estado que generan costos, digamos, me parece que bajaron bien el discurso nacional a lo provincial, pero la gente fue a votar el color violeta. De hecho, mucha gente hoy votó La Libertad Avanza sin saber quién eran los candidatos, ¿no? Ujú. Me parece que no terminamos de dimensionar la fuerza que tiene la figura de Milei en términos simbólicos y electorales a nivel nacional y todo lo que está representando en el profundo cambio que está viviendo el sistema político argentino, no solo Sí. salteño, ¿no? Que se mete en las provincias, porque no solo ha pasado acá en Salta, está pasando en Jujuy, en Chaco, en San Luis, ha pasado en Santa Fe, aunque el gobernador Puyaro lo vendió como una victoria, en Rosario la Libertad Avanza tuvo también una victoria contundente, parecido acá. Sí. Acá lo que pasó en Salta, entonces no, me parece que no estamos dimensionando la potencia que tiene la figura de Milei y el sello Libertad Avanza atado
a él, ¿no? Y yendo un poco más a la política, ¿crees que a los candidatos del oficialismo les faltó volumen político, digamos, dentro de lo que es la campaña? Bueno, yo lo venía diciendo antes de la campaña, me parece que la política salteña en general está con una ausencia de liderazgo, ¿no? Bien, Sacando la figura de Emiliano Durán y del gobernador Gustavo Sáenz, que me parece que tienen un liderazgo potente dentro del sector, después está faltando candidatos, ¿no? Parte de que el oficialismo haya ido a buscar a Bernardo Viela, que no era propio, claro, un extra partidario, digamos. muestra Un una extra señal. espacio Un saincista, espacio, digamos. era si se quiere, un opositor constructivo, nunca había sido un opositor muy fuerte al gobierno. Oposición dialoguista, le Ya dicen lo ahora. viste, exactamente, pero no era propio. Digo, si vos tenés que ir a buscar a uno que no es propio, es porque hay algo que tenés de carencia hacia adentro, ¿no? Pero me parece Claro. que en general de la política salteña, ¿no? En otros momentos, hace 10, 15 años, nosotros veíamos muchas figuras políticas Sí. con volumen propio, con discurso, ¿no? Que pintaban para algo más, ¿no? Hoy es difícil encontrarlo, ¿no? Sacando el gobernador, sacando al intendente Emiliano Durán, y bueno, estas nuevas figuras de la Libertad Avanza, es difícil encontrar candidatos con volumen político o que interpelen a la sociedad un poco más, ¿no? Bien. Dentro de lo que son las fuerzas oficialistas, opositoras y estos dos sectores que se empiezan a formar, uno dice, bueno, la Libertad Avanza se quedó con el senador por capital. Ahora va a tener más gente en la Cámara de Diputados, un bloque opositor más firme, más o menos lo que calculábamos nosotros son 13 opositores sobre el 60, digamos, que ahora era impensado porque el oficialismo tenía casi la totalidad de la Cámara. En el Consejo Deliberante también entran 6 voces de la Libertad Avanza, más los otros que quedan ahí, un remanente opositor. También va a tener voces en contra en Emiliano Durán. Dentro de la convención para reformar la Carta Orgánica, los libertarios consiguen 12 de las 21 bancas. Entonces, como que el escenario, el mapa político, ahora sí tiene oposición el oficialismo, el saencismo, si querés llamarlo Sí, así. va a tener oposición sin dudas, no va a tener muchos problemas para seguir aprobando leyes, ni Emiliano Durán tampoco para aprobar ordenanzas, me parece, porque le juega a favor esto de que se renueve hoy el Consejo Deliberante por mitades. Lo que sí vamos a ver es una mayor disputa en la discusión de la agenda pública, ¿no? Cuando vos Sí, tenés 13 diputados y tenés más concejales, lo que podés hacer es plantar temas en la agenda que antes era muy difícil con 2, 3, 5 voces, ¿no? claro. Yo creo que ahí vamos a ver una disputa del discurso público, el discurso político, mucho más potente entre ambas facciones y donde el oficialismo va a tener que tener voces más potentes en la legislatura, ¿no? Hasta ahora tenía, si se quiere, una situación de comodidad política. Sí, Digo, no hacía falta que haya legisladores defendiendo la capa y escudo claro. el proyecto del gobernador, porque, bueno, los proyectos entraban y pasaban sin Medio problema. escribanía, digamos. Medio escribanía. Ahora vamos a ver una situación más similar a la que vivió, por ejemplo, Urtubey en algún momento, incluso Juan Carlos Romero en algún momento, con un partido renovador fuerte, ¿no? Me parece que vamos a tener una discusión política más interesante en Salta, que venía, hay que decirlo, venía como muy, muy chata, ¿no? Muy Muy light, floja, sí. muy light. Pedro, ¿qué análisis hace de la participación? Yo durante todo el día fui monitoreando por la información que me llegaba desde el Tribunal Electoral, en 10:30 de la mañana, 12% de participación. Mediodía hablaban de 42 a las 12:30, a las 5 de la tarde hablaban de un 51% y ahora cerramos con un 62 y pico por ciento, 62 y pico por ciento y nos vamos a niveles de el año 2021 cuando fue del 64%, pero después de una pandemia. Sí, sí, es la elección con menos participación de la historia de Salta. Por lo Exacto. menos creo que de la vuelta a la democracia no tuvimos estos números. Yo creo que ahí vemos o el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, ¿no? Bien, Las elecciones veamos el fueron- vacío. Veamos el vacío, si lo miramos en términos de contexto salteño, tenemos la peor elección de la historia de Salta en términos de participación y demuestra que hay una apatía ciudadana muy fuerte y una desconexión de la política con los ciudadanos que se Sí. representa después las urnas, ¿no? La gente cuando tiene entusiasmo va a votar, ¿no? Me Ujú. parece que esta elección entusiasmó poco. Y además me parece que se cuela mucho que la discusión pública, la conversación pública y política está muy impregnada por lo que pasa a nivel nacional, ¿no? Ujú. Y eso te saca un poco de discusión los temas provinciales y municipales, ¿no? Normalmente cuando hablamos en la casa, en un asado, en el trabajo de política, hablamos de Milei, ¿no? De lo que Claro. está haciendo Nación y pasa a un segundo plano lo que hace el gobernador o el intendente de cada uno de los departamentos. Yo creo que eso tampoco ayuda a una elección
a una elección bien provincial donde no se discutía nada de lo nacional, ¿no? Eso también, porque yo recuerdo las últimas elecciones provinciales, Sainz siempre trató de bajarla lo más que pudo, digamos, ¿sí? En esta patria chica que él siempre habla, era provincializar al máximo y o sea, y que no acá nadie va a venir a levantar la mano de nación, qué sé yo. Pero ahora medio que le jugó en contra eso, ¿no? Sí, en Capital se le terminó, no sé si nacionalizando, pero el sello de la Libertad Avanza terminó teniendo una potencia que capaz no se esperaba. En el resto de la provincia, un poco menos. Me parece que el oficialismo en el resto de los departamentos tuvo en la mayoría victoria, o aunque la Libertad Avanza se le terminó colando con un diputado en Orán, en San Martín y en otros lugares, pero en general tuvo una victoria cómoda, así que el oficialismo sacando Capital, ¿no? Pero bueno, Capital, normalmente las capitales de provincia están mucho más impregnadas de lo que pasa a nivel Exacto. nacional, consumen mucho más medios nacionales, si se quiere un voto que está más desprendido de las figuras de los estados municipales, ¿no? Claro. No es lo mismo la presencia que tiene el intendente de Tartagalo de Orán en la sociedad que la que tiene el intendente de Capital, ¿no? Hay mucho acá que ni siquiera le afecta lo que haga o lo que deje de hacer Emiliano Durán, más allá de que la calle esté mal o bien, ¿no? Exacto. Hay menos desconexión o más desconexión con la política local y eso ayuda a que, bueno, le pasó a Urtubey también en su momento, ¿no? Sí. Solía perder en Capital y ganaba en el interior, Exacto. por el mismo motivo, ¿no? ¿El gran ganador de la jornada? No, me parece que la Libertad avanza en Capital y me parece que Gustavo Sáenz se sostiene, ¿no? Dice, bueno, perdí Capital, gané el resto del interior, Sí. voy a tener una legislatura de todas maneras cómoda, más allá de que ha perdido bancas, no va a tener problema para sacar leyes, pero yo creo que en lo simbólico es la Libertad avanza, ¿no? ¿Y el gran perdedor? Y bueno, habría que verlo, yo creo que el resto de los espacios políticos, ¿no? Ajá. Me parece que no podemos decir que el oficialismo es un perdedor Sí. por lo que tuvo en el interior, pero sí vemos que todo el resto de la oposición, o no oposición, ¿no? El espacio de Juntos, de Cambiemos, de los liberales salteños, ninguno ha podido hacer casi piso electoral, ¿no? Me parece que Salta va a una reconfiguración de su sistema de partido con dos fuerzas bien marcadas como el oficialismo y la Libertad Avanza, y donde todos esos micropartidos que estaban dando vuelta van a tener que repensar sus estrategias y ver para dónde salen, ¿no? Pero esto de fragmentar mucho la oposición ya no está sirviendo. Pedro, muchas gracias, ¿no? No, muchísimas gracias a vos, un placer. Bien, pasaba en estos flash por streaming que estamos haciendo acá desde Diario El Tribuno, Pedro Butazzoni, él es consultor político y titular de la consultora Droid. Seguramente en un rato volveremos para hacer como una conclusión final de lo que fue la jornada electoral legislativa en este Salta Vota 2025. Gracias.